Ah, las bellas artes, símbolo inequívoco e incambiable de la expresión humana, en donde creadores y genios han plasmado sus más profundos sentimientos a través de lienzos, mármol o melodías, haciendo que nosotros, los simples mortales, no podamos hacer nada más que admirar la magnificencia y levantar el meñique. Más o menos esto es lo que muchos nos imaginamos cuando hablamos de arte. Nosotros pensamos en él como un concepto fijo y absoluto que tiene que ver con lo bello, con la expresión de los sentimientos y en donde los videojuegos no tienen lugar alguno. Sin embargo, el concepto de arte ha ido cambiando con los años y tal vez por eso hoy en día muchos se preguntan si un nuevo producto cultural, como los videojuegos, puede ser considerado arte. Para responder esta pregunta me encuentro hoy con la historiadora de arte Ana Paniagua, quien también es una gamer. De hecho, gran parte de su línea de investigación tiene que ver precisamente con videojuegos y arte, así que creo que ella es la persona perfecta para contestar a esta pregunta. Hola queridos geekers, ¿cómo están? Yo soy Go, el Monitor Geek, y te doy la bienvenida a un nuevo video ensayo. Si es tu primera vez en el canal, te platico que aquí me gusta tomarme la cultura geek muy en serio y la analizo a profundidad para poder ver más allá de lo evidente. Así que si te gustan estos temas, considera suscribirte. Hoy hablaremos acerca del concepto de arte y cómo es que su definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo, para finalmente poder responder a la pregunta: ¿son los videojuegos arte? Si estudias la materia de historia del arte en la secundaria o en la preparatoria, seguramente tus maestros te dirán que existen 6 artes clásicas: música, pintura, escultura, arquitectura, danza y literatura. Ahora que hay que aclarar que esta clasificación de 6 artes fue creada en el siglo XVIII, por lo que aún no se desarrollaba la tecnología para que el cine o la fotografía existieran, 2 disciplinas que hoy en día también son consideradas artes. No obstante, es bastante común escuchar a la gente decir cosas como el arte de las ventas, el arte de la tauromaquia e incluso cosas ridículas como el arte del fútbol. Esto hace que nos preguntemos, ¿por qué nos gusta llamarles arte a disciplinas tan diversas? Creo que esta discusión surge muchísimo de la necesidad que tenemos nosotros de legitimar las cosas que nos gustan llamándolas arte. Porque tenemos la idea de que todo aquello que es arte es algo que debe estar sobre un pedestal, es algo digno de admirarse, es algo incluso pues superior a lo cotidiano o lo que incluso podríamos llamarlo comercial. Ya tomando esto en cuenta, hay que hacer notar que hay muchas más personas pidiendo que los videojuegos sean arte que personas pidiendo que las ventas o el fútbol sean arte, pero hay una buena razón para eso. La necesidad que tenemos por llamar a los videojuegos arte recae mucho en pues, lo que se mencionaba anteriormente, y también porque, queramos o no, los videojuegos son una expresión pues novedosa dentro de lo que cabe, y es una expresión humana, es una expresión cultural que al final tiene o adjunta de una u otra manera muchas de las disciplinas que consideramos artísticas, como puede ser la pintura o puede ser la música, incluso pues la literatura o bueno, todo este tipo de cuestiones. Entonces, muchas personas ven a los videojuegos como una plataforma en la que se combinan varias disciplinas que ya son consideradas arte. La pintura bien puede ser representada por el gran diseño de personajes de Dark Souls o los escenarios impresionantes de BioShock. La literatura podemos verla en el desarrollo de la historia de juegos como The Last of Us, y la saga The Legend of Zelda bien puede representar a la música, misma que ha sido interpretada por orquestas filarmónicas a lo largo del mundo en foros de mucho prestigio. Sin embargo, ¿será esto suficiente? Para descubrirlo, nosotros tenemos que explicar primero lo que es el arte en sí. ¿Qué es arte? Esa es una pregunta bastante compleja porque la palabra arte, el significado de esta ha cambiado a lo largo del tiempo. No es lo mismo que pensaran, por ejemplo, los griegos sobre la palabra arte, o en el Renacimiento, o lo que pensamos pues hoy en día. Resulta que la definición de arte ha ido cambiando muchísimo con el tiempo, y es por eso que ha habido épocas en las que algunas disciplinas que hoy en día consideramos indiscutiblemente arte no lo eran. Para los griegos, por ejemplo, el arte tenía que ver con el hecho de seguir un conjunto de reglas y no con la inspiración.
Es por eso que no consideraban a la poesía como un arte, ya que provenía de la inspiración de las musas. Durante la Edad Media, la pintura y la escultura eran algo llamado artes mecánicas, digamos que artes más chafitas que para nada estaban al mismo nivel de las artes superiores como la lógica y la teoría musical. La poesía, por cierto, seguía sin ser considerada arte. No fue hasta el siglo XVIII que el filósofo Charles Bateaux propuso la clasificación que conocemos hoy en día. Sin embargo, tanto el cine como la fotografía ya han demostrado que esta clasificación que nos enseñan en la secundaria ya es obsoleta. El punto es que la clasificación de arte ha ido cambiando mucho con los años y con ella las disciplinas que son y no arte. Ahora hay que hacer una pregunta que seguramente ya te has hecho. ¿Quién define lo que es el arte? Depende mucho de las instituciones que pues tengan el poder ahora sí de definir qué es y qué no es. Por ejemplo, en el Renacimiento, pues al menos en Occidente era la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la época de las vanguardias, principios del siglo XX? Pues era básicamente los mecenas o estas personalidades ricas de la época. Cosa que sigue siendo un poco similar a lo que ocurre hoy en día, que son estos grandes museos, que son estos millonarios, que son los que compran estas obras a grandes cantidades. Si los videojuegos pueden ser considerados arte o no, va a depender mucho de, pues básicamente, qué cánones, por así decirlo, estemos siguiendo. Ya con todo esto en mente, la pregunta entonces es, de acuerdo con los parámetros de hoy en día, ¿pueden ser los videojuegos considerados arte? Un videojuego podría ser considerado como arte, sí, si este se hace con este propósito. O bueno, si el videojuego se realiza o se ingenia o se crea con la finalidad de ser arte. ¿A qué me refiero? Que la persona que lo esté produciendo sea una persona que tenga esa intención, o sea, que existe una intencionalidad artística, no nada más tiene música, tiene pintura, tiene la literatura, no. O sea, simplemente eso no basta para que hoy en día, al menos hoy, en esta época, tal vez en el futuro, puede ser que estemos equivocados y los videojuegos siempre hayan sido arte, pero al menos hoy en día sí es necesario que haya una intencionalidad artística. Hay videojuegos que se ingeniaron con esta necesidad de ser arte, por ejemplo, hay uno llamado The Path, pero también hay otros que simplemente se hicieron con la necesidad de entretener, The Legend of Zelda, Mario o Fortnite, los cuales pues podríamos decir visualmente son agradables, pero no necesariamente tienen esta intención. Y es que a pesar de que la definición de arte ha ido cambiando, hay dos cosas fundamentales que se han mantenido constantes. El hecho de que el arte es una actividad humana, lo siento, elefante pintor, y el hecho de que tiene que haber una intención artística de por medio. Ahora, si un videojuego cumple con estas dos cualidades, ¿ya puede ser considerado arte? Posterior a ello, pues es donde entra en el campo de las galerías, de los museos, de los críticos de arte, de los académicos, los cuales empiezan a un poco, pues, criticar, empiezan a analizar estas producciones, estas obras para determinar si contienen los elementos necesarios como para que sea ahora sí que arte, un buen arte o incluso un mal arte, un arte o una producción artística que no cumple pues lo que está proponiendo. Esto significa que no todo el arte es de calidad o cumple con las características para ser considerado un buen arte. Eso ya dependerá de los críticos, académicos y gente especializada que cuenta con los estudios necesarios para emitir un juicio al respecto. Sin embargo, hay otra alternativa en la que casi nadie piensa cuando se habla de este tema, y es que un videojuego ya existente puede ser utilizado para hacer arte. Los videojuegos pueden ser utilizados para hacer arte. ¿A qué me refiero con esto? Que hay artistas que se apropien de un videojuego ya creado y a partir de este videojuego ellos editen, ellos hagan o deshagan y transformen esto en una obra de arte. O que simplemente dentro del mismo videojuego produzcan una obra de arte. Por ejemplo, hay una artista china que se llama Cao Fei, que dentro del juego de Second Life, que fue bastante famoso alrededor de los 2000, ella crea una ciudad virtual en la cual el hecho de haber creado esta ciudad ya es considerado arte para muchos críticos, para muchos académicos e incluso para ella misma. ¿Y qué pasa? Que dentro de esta ciudad hay muchas personas que realizan obras de arte, hacen performance, hacen obras de teatro, hacen música dentro del videojuego. Entonces están estas dos opciones.
Una, que el mismo videojuego sea arte, pero porque fue creado con esta intención, y la otra es que algún artista vea en el videojuego una posibilidad y a partir de esta cree una obra de arte dentro del mismo videojuego. Esto significa que actualmente sí hay algunos videojuegos que pueden entrar dentro de la categoría de arte o ser usados para hacer arte. Pero tal vez la gran mayoría de los juegos comerciales que nosotros tenemos en mente no podrían serlo, a pesar de que nos parecen interesantes, tienen un buen diseño o incluso una gran historia, simplemente porque no fueron concebidos con el propósito de ser arte, sino fueron concebidos con el propósito de entretener. Pero, ¿qué ocurre con las opiniones personales? Es decir, si hay una historia que yo considero que es buena y me genera una respuesta emocional, ¿no puedo yo decir que es arte? Filósofos, académicos, etcétera, muchísimas personas se han dedicado a indagar de estos temas y lo que se dice hoy en día, o sea, el hecho de que haya una bolsa vacía de plástico en un museo, pues tiene una razón. Hay algo llamado juicios de valor, que es me gusta o no me gusta, está feo o está bonito, ¿acorde a qué? Pues acorde a mi perspectiva y a lo que yo pienso, y es válido, es completamente válido decir a mí no me gusta Fortnite o a mí no me gusta The Legend of Zelda. Lo que pasa aquí, o el problema, es cuando nosotros llegamos y queremos aseverar que God of War es arte o que esa bolsa de basura no es arte simplemente porque no nos gusta. Contrario a lo que mucha gente piensa, el arte está vivo y su definición, por consecuencia, también lo está. Todo cambia. Quizás en un futuro volvamos a un periodo en el que el arte volverá a tratarse acerca de imitar a la naturaleza. O quizás esta búsqueda nos lleve a mundos virtuales dentro de pantallas digitales. Lo que sí nos queda claro es que el arte no se trata de una opinión personal, pero tampoco tiene nada de malo que algunos videojuegos estén hechos con el propósito de entretener. Nosotros normalmente queremos, como ya había mencionado anteriormente, legitimar lo que nos gusta. No tiene nada de malo el hecho de que los videojuegos como tal, hoy en día, los que conocemos comercialmente, God of War, The Last of Us, etc., no sean considerados como arte. No los hace menos y no son menos interesantes. Realmente ambos tienen, por ejemplo, una gran historia, tienen unos gráficos bastante potentes, increíbles para su momento, pero no tienen nada de malo y tampoco es necesario enojarnos o querer como hacer que necesariamente, obligatoriamente sean arte. Muchas gracias a Ana Paniagua por ayudarme a entender mucho mejor este tema. Si te gustó esta manera de analizar la cultura geek, te recomiendo que te suscribas y cheques estos otros videos que de seguro te gustarán. Yo soy Go, el Monitor Geek, y te veo en el próximo video.